Oh, excelente, Fabo. Estamos en vivo. Bien, bien, bien. Pues bueno, vamos a dar comienzo en menos de un minuto, este webinar Desarrollo de Sistemas de Ciberinteligencia. Fuera de esperar un minuto, algunas reflexiones sobre el por qué hacemos este webinar. Si bien estamos en un tiempo de contingencia que ha cambiado la dinámica de cómo estamos trabajando y que ésta se ha remotizado, pues es también importante ver cómo esto ha también planteado diversas preguntas hacia la postura que tiene la organización para poder protegerse. Y bien, en ese sentido, al momento de tratar de pasar a una postura proactiva o bien adaptativa, estamos topándonos con una serie de impedimentos que no permiten necesariamente llegar a ese punto de postura. Entonces, bajo ese entendido, muchas de las herramientas y apoyos que uno pudiera utilizar para poder caminar en esa mejora de la postura es precisamente la inteligencia. La inteligencia es un recurso dentro de las materias o de las verticales que presenta la seguridad para poder aumentar el volumen de información que tenemos, con el cual podemos mejorar el contexto para la toma de decisiones y con ende también poder realizar algunas mejoras para poder defendernos mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a platicar precisamente de sistemas de ciberinteligencia, pero previo a eso, también vamos a platicar algunos conceptos sobre inteligencia. Si bien un concepto que ha tenido un auge en la última década, muchas veces cuando lo platiquemos con distintas personas en la industria o dependiendo incluso un fabricante que se llegue a acercar a la puerta, pues definitivamente el concepto y la forma en la que uno lo percibe, lo ve, lo puede saborear y puede ver un beneficio, puede variar. Entonces, el primer punto es poder establecer este terreno parejo para que tengamos un entendimiento común del concepto y, por supuesto, darle un entendimiento de todo este panorama de casos de usos que presenta hacia una organización para posteriormente focalizarnos en platicar más sobre los sistemas de ciberinteligencia en los que vive una inteligencia en el contexto de la ciberseguridad para que nos brinde información, para que plenamente podamos tener una mejor postura y una mejor reacción ante las oportunidades y los riesgos. Pero bien, estamos con 4:3. Vamos a comenzar sobre la misma marcha, pues cualquier pregunta y participante es más que bienvenido sin más preámbulo. Pero bien, como les comentaba, en una primera instancia vamos a platicar de un concepto común para que podamos ver cómo este se ha replicado. Incluso vamos a entender que la inteligencia como un concepto aplicado en la organización lleva mucho más tiempo de existir que solamente una década. Por otra parte, también vamos a ver cómo este concepto de inteligencia se aplica al contexto de la ciberseguridad y podemos sacarle un provecho. De una manera general lo vamos a poder ver fácilmente. Y por último, si bien no vamos a ver un caso de uso completo ni caminar ahora sí que en una operación plena de inteligencia, sí vamos a poder revisar algunos casos de uso que precisamente nos ayudarían a mejorar esa postura ante esta situación de pandemia en la que estamos expuestos mucho más al mundo digital y quizás un poco menos al punto de gestión que cuenta la organización para poder proteger los equipos de cómputo, las conexiones y otras cosas más. Pero bien, empecemos entonces con el trabajo de inteligencia y a qué nos referimos con ese concepto. Como tal, la inteligencia no es un concepto nuevo. De hecho, lleva ahora sí que más de un siglo de existir. Como tal, la inteligencia básicamente es un proceso en el que podemos tener una toma de decisiones para poder simplemente hacer efectivo esto en nuestra vida real, sea para poder realmente afrontar las decisiones comunes, que estas representen al final un riesgo o una oportunidad. Y bien, este riesgo u oportunidad, ¿para quién es? Pues es para un tomador de decisiones que en algún punto, llamémoslo de esta manera, pues busca una serie de asesores o más bien un equipo que va a estar haciendo investigación sobre temas en los que se tienen que tomar decisiones y pues básicamente es ahí donde nace este equipo de inteligencia que muchas veces puede ser un solo individuo en la organización o bien pueden ser múltiples, ¿ok? Todo está realmente en la selectividad y el foco de la temática que se presenta en ese análisis. Pensémoslo ahora sí en las organizaciones privadas que de estos tiempos. Claro que la inteligencia en ciberseguridad es nueva, pero ¿qué tal, por ejemplo, la inteligencia comercial, la inteligencia de mercados y otros aspectos que quizás son más
para la toma de negocios y casos del mundo del marketing y otras similares. Básicamente, todos estos conceptos de qué queremos conocer sobre los clientes o sobre el entorno se utilizan para poder responder preguntas específicas para que podamos llevarnos hacia la dirección que estemos buscando con el tomador de decisiones. Entonces, bajo esto entendido, es donde se aparece la ciberseguridad, pero previo todavía a poder entrar en materia, ¿qué es lo que hace un sistema de inteligencia en materia de ciberseguridad? Tenemos que repasar este sistema y también qué cosas serían comunes, sin importar el caso de uso o el foco en el que se esté centrando el análisis que provee el sistema de inteligencia. En una primera fase es la planificación y dirección. Básicamente es una persona de este sistema de inteligencia, normalmente el gestor del sistema en sí, que va a ir con el tomador de decisiones, que pudiera ser uno o más individuos, y a través de estos plantear una agenda de riesgos, que básicamente se va a sustentar en un análisis de riesgos en el que se van a identificar distintas temáticas en las cuales pues, hay algún tipo de preocupación o se tiene algún interés en particular por hacer un negocio. ¿Ok? Entonces, esa es una primera instancia, es qué es lo que más nos interesa. Todo esto se convierte en una agenda de riesgos que posteriormente vamos a desmenuzar o granularizar en objetivos de información y análisis. Es decir, cuáles son estos temas que le toman el pulso a precisamente esas preocupaciones de riesgo o a las oportunidades de negocio que tiene el tomador de decisión. Y bien, al momento de plantear esos objetivos de información y análisis, hay una parte en la que se hace una fase de investigación y recolección. En esta básicamente se toma todos estos objetivos de información y análisis y al tomador de decisiones se le plantean una serie de fuentes y métodos para poder responder y obtener una serie ahora sí que de factores críticos para poder dar respuesta a estos objetivos de información y análisis. Esos factores o de respuesta serían, o variables de respuesta, sería lo que les estaríamos llamando elementos esenciales de información. Entonces, básicamente es eso, es cuáles son las fuentes por las cuales yo voy a recaudar estos elementos esenciales de información que me van a permitir responder a tus inquietudes, usualmente estratégicas, tácticas o a veces operativas. ¿Ok? Entonces, este plan de investigación y recolección entra en efecto, se lanza a buscar todas estas cosas que estemos buscando en fuentes públicas, privadas, incluso, por supuesto, digo, veámoslo de este modo, hay fuentes públicas, sí, que pueden estar en Internet y por supuesto que pueden ser libre de paga. Hay otras que pudieran ser privadas, como pudieran ser, por ejemplo, suscripciones. No deja de ser una fuente pública, por supuesto, pero es de paga, ¿no? Entonces se convierte en un carácter privado hasta cierto punto. Por supuesto que puede haber más formas de recolectarlo a través de otras personas o incluso simplemente, una vez más, a través de una fuente totalmente privada que no es comercial. Y bien, en la parte de producción y análisis, tras recolectar todos estos elementos esenciales de información y filtrarlos de cierta forma que nos den información ya que podamos estudiar, básicamente ese estudio se lleva a poder interpretar esos elementos esenciales de información o bien dar un entendimiento de esa tendencia de cómo se están moviendo para poder responder el panorama de riesgo o oportunidades que se tiene. Entonces, ese análisis y producción al final tiene que tener presente qué tipo de objetivo está respondiendo. ¿Es estratégico? ¿Es táctico? ¿Es operativo? Es muy diferente porque también el grado de abstracción que cada uno presenta es sumamente distinto. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de la bolsa. Oye, pues es que yo quiero que en el plano operativo estés investigando en los distintos boletines y tableros cuánto están las acciones de X, Y, Z. Otra muy diferente, bueno, eso es definitivamente operativo y simplemente da aviso a partir de cierto número. Pero ahora pensemos en un objetivo más abstracto y que sea de orden estratégico. ¿Por qué no sería ve y por favor revisa cómo se están moviendo las leyes y si se presentan cambios en estas temáticas en las leyes y en el lobbying, pues esto también finalmente nos va a impactar en los costos de estas cosas en algún punto u otro. Entonces se convierte en otro tipo de respuesta y definitivamente se requiere otro tipo de análisis y por ende pues ese sistema de inteligencia poco a poco debe ir creciendo para poder abarcar todos esos focos de análisis. Y bien, posteriormente
ya que se produce este análisis y hay un producto que está presente para el tipo de audiencia, este se tiene que comunicar a esos tomadores de decisiones que lo vayan a requerir. Y siempre se tiene que tener presente que esta información que se está produciendo, sea para la toma de decisiones o para el contexto del entorno, al final del día es algo privado, porque es la postura de la organización ante cierto tipo de oportunidad y riesgo, y pues eso no lo puede saber fácilmente un competidor, como tampoco un adversario que va a ir en contra de la organización. Entonces, se tiene que tener presente una forma de clasificar estos reportes de análisis y, pues finalmente tener una manera segura de poder compartirlos, como también pues que el usuario les pueda dar un uso en la fase final de explotación y también dar una retroalimentación si estos análisis que se han entregado han sido de utilidad o se requiere replantear parte de estos objetivos de información análisis para tener un mejor entendimiento de estas respuestas. ¿Ok? Entonces, es interesante, si bien estamos viendo que es un ciclo continuo que va mejorando y refinando el entendimiento de los riesgos y las oportunidades, al final también puede presentar objetivos de información y análisis que sean ad hoc. Por ejemplo, yo quiero conocer una red de enlaces. ¿Quién conoce a quién? ¿No? Quizás no es un objetivo que diariamente va a cambiar, pero sí en el momento que se pide, pues se convierte en algo esporádico y que incluso su análisis no es del todo completo, sino que solamente llega a un procesamiento para saber quién conoce a quién. Así de simple, ¿no? O quizás qué tan fuerte es la relación con quién, pero no explica más cosas detrás de cada uno de estos actores, ¿no? O de objetos que pudieran estar relacionados. Entonces, al final del día es así como funciona en un sistema de inteligencia. Puede ser de diversos temas, no es únicamente sobre el tema del business intelligence o de los mercados o de los riesgos y las amenazas, como tampoco trata de un tema de espionaje ni tampoco de algo más. Simplemente la información es poder y esta de alguna manera se canaliza en distintas formas para la toma de decisiones en casos puntuales. No quiere decir que no exista un sistema de inteligencia en una organización y pues no hay una toma correcta. Estos siempre son esfuerzos aislados y muchos de estos pueden requerir o no fuentes externas y cada uno, por supuesto, con su metodología de análisis de acuerdo al contexto de estudio que tenga que presentar ese tomador de decisiones. Pero bien, hasta aquí creo que no hay ninguna pregunta por el momento, pero pasemos todavía a ver cómo este concepto es que se puede amarrar. Antes de ver un tema de ciberseguridad y cómo son estos sistemas aplicados al contexto cyber, veamos cómo pudiera ser, sí, en un contexto de seguridad, pero en el mundo público. Obviamente, en todo lo que sería la incidencia delictiva en el ambiente de las calles, pues tiene también una forma de inteligencia para poder llevar un registro y una tendencia de las cosas y de ese modo repriorizar cuál es la atención hacia los delitos. Entonces, a través de simplemente observemos en las distintas aristas los productos de información análisis que se pueden producir. Muchos, obviamente, como pueden ver, pudieran ser productos que se pudieran emplear en distintas cosas que ya tienen una programación continua o diaria o semanal, como en otro también, pues pudiéramos ver que simplemente son productos que funcionan simplemente hasta cierto punto para casos esporádicos. Y pues por supuesto también puede ser dirigidos a distintas audiencias, considerando también el nivel de clasificación que pudieran presentar. Ahora, detrás de estos productos obviamente hay una cantidad de conocimientos y habilidades que se requieren, un marco de conocimiento para poder llevarlo a cabo, ¿cierto? Entonces, de este marco pudiéramos ver que, pues obviamente hay algunos que tienen que ver con criminalística, con seguridad pública, quizás con política, pero obviamente detrás hay otros básicos como pudieran ser la estadística, el control de operaciones, la matemática en general, obviamente también todo este análisis reticular o como le dicen visualization, pues también es parte de los elementos con los que podemos fácilmente apoyarnos para expresar muchos de estos reportes de análisis, sobre todo en el plano matemático. Hoy bien, incluso en la parte de relación de análisis cuando son bastante complejos. Pero bien, hasta aquí creo que tenemos una muy buena probada de qué es un sistema de inteligencia, a qué se dedica y en qué tipo de casos de uso se pueden implementar, que básicamente es en una necesidad de información que es continua y que se quiere aprovechar para una finalidad en particular. Pero bien, veamos un poquito más qué es lo que pasa después cuando ya queremos empezar a platicar de ciberinteligencia, es decir, cuando aplicamos el concepto de inteligencia en el contexto de la ciberseguridad. Y pues bueno, básicamente la gran pregunta es,
si bien ya entiendo cuál es la estructura y que todos van a definir a través de sus fases del ciclo los mismos entregables, pues ¿cuál sería ese marco teórico que nos permitiría generar información y análisis en materia de ciberseguridad? Pues bueno, vamos a ver algunos modelos, de hecho vamos a ver 3, pero entre ellos el resumen es que la mayoría de estos modelos se basan en las amenazas y tienen distintos enfoques. Este primero que vamos a ver, que es STIX, que se desarrolló en Estados Unidos en esta última década, pues STIX básicamente nos responde una serie de preguntas que están enfocadas a todo lo que está alrededor de una ocurrencia, de un incidente, y por supuesto la relación que estos elementos tienen el uno con el otro. Entonces, obviamente en el mundo de STIX estamos viendo sí la amenaza, pero qué es lo que la produce y qué elementos se encadenan para poder lograrlo, ¿ok? Entonces, muchas veces, o al menos STIX, lo más importante que nos aporta es el concepto de lo observable. Y lo observable, al igual que en el mundo físico, como los colores, o si es alto, o si es de tal o cual forma o característica, lo mismo con los equipos de cómputo y las redes. Estas presentan también direcciones IPs, aplicaciones, si quieren también sistemas operativos o cualquier cosa que pueda describir el equipo o la interacción que éste tiene con otros elementos digitales. Entonces, obviamente cuando estos observables se convierten en parte de un incidente, pues estos hay que separarlos para poder distinguir en una parte quién fue la víctima y qué características tiene, como también aquellos observables que son las técnicas, tácticas y procedimientos que describen puntualmente la ocurrencia de una amenaza o al menos la certeza de que se trata de un atacante o una amenaza que va dirigida a una finalidad en particular es muy alta. Entonces, de esta manera, pues también nos quitamos mucho tiempo de tener que estudiar qué es importante. Digo, pongámosle de esta manera, siempre vamos a ver un reporte en Internet que nos hable de una amenaza, una vulnerabilidad, algo que va a comprometer la información de la organización. Y la gran pregunta es, ¿me debería de preocupar? Entonces, si tenemos presente el tipo de víctima o de equipo víctima de cómputo al que está dirigida, pues podríamos tener una decisión un poco más educada de si es que realmente nos debiéramos o no preocupar y se debieran de movilizar recursos para poder atender y solucionar previo a que esto llegue a ocurrir y pues no sea materializado. Bien, este fue STIX, de una manera muy general, pues nos da una forma de poder describir las cosas. Veamos un segundo modelo y una vez más está enfocado en la amenaza, pero este sí es solamente en el perfilamiento de quién es ese adversario. Literal, este es el modelo de diamante, también está desarrollado en Estados Unidos y fue en esta última década. Y realmente hay dos modelos. Es el modelo de diamante, que realmente es un rombo que ve las caras del adversario, sus capacidades, las víctimas o sistemas comprometidos que son conocidos de ese adversario y el tipo de infraestructura que emplea. Cuando se plantea el modelo extendido, simplemente se agregan dos dimensiones más, que son las caras laterales del rombo, y básicamente es este adversario en qué contexto sociopolítico se está moviendo, porque eso también describe mucho las motivaciones y, una vez más, las motivaciones me hacen realmente responder a si debo o no preocuparme. Y por otra parte, también la tecnología. Hay una buena confusión entre esto, entre la infraestructura y la tecnología. Bueno, una infraestructura sí pudiera ser simplemente una nube, pudiera ser simplemente una de escritorio. Estamos hablando simplemente de algo que ya está ahí, pero la tecnología realmente con qué lo llenas. ¿Qué estás usando para posteriormente hacer algo contra alguien? Pero bien, este modelo, una vez más, también se centra en temas de amenaza, pero no ve todo el entorno total, sino es más bien como una especie de ficha del adversario y los tipos de capacidades que tiene para poder comprometer a algo o a alguien. Y bien, veamos un tercer modelo que también es clave en esto y que también se centra en la amenaza, pero más bien en el incidente y todo lo que está alrededor de este para poder lograrlo de una manera muy operativa. Entonces, esta es básicamente la primera parte que está en verde, que es la cadena de ataque tradicional o legada. Básicamente esto es cuando alguien llega a un equipo y básicamente hace algo con él, en sitio, en el momento, ¿ok? Y es muy similar esta analogía que presenta a través de sus fases a cómo lo veríamos en la criminología tradicional. Usualmente va a haber alguien que quiera hacer algo malo y obviamente va a tratar de reconocer el entorno y qué es lo que está vulnerable, que sea de su interés,
que pudiera lograr, o ser de su interés para poder hacer algo específico, ¿no? Pensemos incluso en algo que mezcla la ciberseguridad, pero también el mundo tradicional. Pensemos, por ejemplo, en una estafa telefónica. Oye, pues fíjate que yo simplemente quiero pensar en qué cosas hay en el entorno, quién llama, ¿no? A las casas. Ah, pues pueden ser servicios, pudieran ser cosas legales, cualquier pretexto que pudiera estar en el entorno. La armamentización o weaponization es precisamente cómo hacemos que algo del entorno se pueda emplear precisamente para poder abusar de esa víctima, ¿no? En el caso de esta extorsión telefónica o phish telefónico, pues sería quizás un pretexto y simplemente eso, es, oye, pues fíjate que le voy a llamar a las personas y les voy a decir estas cosas para que crean que yo soy otra entidad legítima y hagan algo para mí, ¿no? La entrega es interesante, pero en este caso es cómo llega a entregar esa arma o esa forma de exponer a la víctima, y existe, ¿no? En el caso sería el teléfono, la vía telefónica sería la forma con la que se haría esa entrega de armamentización. Y bueno, pues en el mundo digital, pues obviamente sería a través de la red, ¿no? Pero esto puede ser de distintas formas que posteriormente podemos también adentrarnos en un momento. Y bueno, obviamente en el mundo cibernético, pues después de que hay una entrega, debe haber algún mecanismo que se explota para poder hacer que esa amenaza continúe y se pueda instalar y posteriormente hacer la acción que este atacante quisiera. Entonces, pensemos en esa llamada telefónica. Si después de la entrega de esa armamentización, que es un pretexto, la persona cae, es que fue explotada. Su confianza fue la que fue explotada. Y bueno, posteriormente, todo lo que sería instalación y comando y control, pues si bien es básicamente encaminarlo hacia las acciones finales que pudieran ser transferir fondos o hacer algo que simplemente la víctima no quiera, pues sea parte de toda esa conversación. Pero bueno, usualmente ya en los equipos de cómputo la instalación es básicamente ejecutar esta aplicación y que esta finalmente en una etapa consecuente llame, digamos, a un sistema que es también parte de este ataque, ¿no? Básicamente como si fuera un atacante que los está ayudando. Y bueno, alguien por ahí nos pregunta que si son esquemas aplicables a pequeñas empresas. Es un buen punto. Sí, definitivamente los sistemas de inteligencia son aplicables o incluso estos modelos. Ahorita vamos a platicar más cómo es que son aplicables incluso a organizaciones pequeñas sin realmente hacer un gasto grande. Pero bien, esa es la cadena tradicional, es simplemente una analogía de cómo se lleva con la criminología tradicional y quizás veámoslo también de una manera simple. Muchas veces no necesariamente el primer sistema que se hackea o que se compromete es la víctima final. Muchas veces la víctima final es un sistema vecino del primer sistema. Entonces, básicamente la cadena extendida son los dos siguientes renglones que se muestran después del renglón verde y básicamente nos dice cómo esta cadena de compromiso se vuelve a repetir al transmitirse a otro segundo equipo de cómputo o en equipos de cómputo hasta poder llegar a reconocer una víctima final y lograr a las acciones de objetivo finales. ¿Ok? Entonces, quizás hay una gran pregunta detrás de estos modelos, pero en sí no hay un modelo mejor que otro. Los tres modelos son buenos y los tres modelos incluso son complementarios. ¿Ok? Realmente pueden utilizarse para que, por ejemplo, a través de estos modelos de diamante, podamos realmente decir cómo un adversario pudiera moverse a través de las distintas etapas y con qué técnicas, tácticas o procedimientos. Entonces, eso nos puede ayudar a hacer, en un caso de uso, redes de compromiso para poder tener un mejor entendimiento de cómo ciertos grupos de ataque en el contexto de una cadena simple o extendida pudieran ser visibles para la organización y por ende tomar acciones, por supuesto, las más sencillas y menos costosas y que sean más difíciles que el atacante le pueda dar la vuelta y pues con eso estamos ya un poquito más tranquilos para poder ir a dormir en la noche. Entonces, dicho esto, veamos simplemente cómo sería un sistema de inteligencia que está trabajando en el contexto de ciberseguridad. Y básicamente es este flujo mayor en el que hay un tomador de decisiones, plantea una serie de requerimientos de información y análisis que están sustentados en una agenda de riesgos y posteriormente, a través de las distintas fuentes y formas de recolectar, pues, y al decir formas de recolectar es, sí, una cosa es que una persona me lo diga y la note, pero otras es visitar páginas
Y esa visita de páginas, pues si bien si no tenemos una infraestructura para recolectar eso automáticamente, hay cosas gratuitas que nos ayudan, como por ejemplo los RSS feeds, o por ejemplo cuando son recolecciones en el mundo de Facebook, Twitter, etcétera, pues también hay APIs de recolección. Y bueno, pues también por supuesto hay fuentes internas que son cosas que la organización ya pudiera tener y pues que al momento de combinar todas digamos, elementos esenciales de información que ya hemos detectado, pues nos van a permitir generar algo. Y ese algo es lo más interesante. Tienen que ser cosas que se puedan operativizar para que realmente se puedan instrumentar en algún proceso de seguridad dentro de la organización. Pensémoslo así y me voy hasta la base de la pirámide, ¿no? Y empezando quizás al revés, el análisis de riesgos. Si yo no sé que hay una amenaza sobre mi negocio o sobre mi tipo de tecnología o simplemente un escenario que pone en riesgo mi tipo de industria o negocio, ¿cómo pudiera decírselo a alguien para que tomemos cartas en el asunto? Entonces, es una perspectiva que puede recolectar la inteligencia. ¿Por qué no vemos cosas que, oye, pues no hay por ahí, por ejemplo, ataques que le hayan pasado a la industria? Oye, ¿y qué tipo de fraudes internos, externos ocurren en la industria, no? Y esto pues simplemente para poder ponderarlo cuando llegue el momento en el que yo haga mi análisis de riesgo y determinemos qué es lo que puede poner en peligro a la organización, ¿no? Y bien, todas las demás son muy obvias. Obviamente hay una seguridad de operaciones que ve firewalls, IPS, antivirus, cualquier otro tipo de agente comercial que pudieran pensar, sea algo en el perímetro o no, pues simplemente podemos saber que hay un elemento observable que se puede empujar a través de todos esos sensores, ¿no? O de todos esos controles en la red. Y bueno, por otra parte, también la gestión de vulnerabilidades, pues es un mundo de defectos de software que puede haber. Sin embargo, este tipo de objetivos de información y análisis orientados a la gestión de vulnerabilidades nos pudieran facilitar cómo priorizar estas atenciones sin necesariamente tener que afectar por completo la disponibilidad del negocio, ¿no? Lo mismo la respuesta a incidentes. ¿Quién nos ataca? Porque pues está apareciendo esto en mi red y al yo saber quién es, posiblemente tenga un poquito de más campo de saber qué otras capacidades tiene y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Y la prevención de fraudes, bueno, ¿qué digo? Simplemente un fraude interno o externo es parte de lo que también se puede investigar, es una materia de interés. Pero bueno, hasta aquí, pues obviamente no es necesario que al momento de que una organización lo piense en tener objetivos de información de análisis y empezar a investigar cosas, lo haga de manera centralizada a través de un equipo. Puede ser incluso una vez más de manera descentralizada y pues es así como se empiezan estos temas, ¿no? Finalmente, esto creo que responde a la primera pregunta. ¿Es aplicable a pequeñas empresas? Sí, y también a grandes. Y obviamente, mientras más sean grandes y conscientes de lo tipo de riesgos y de información que se requiere para poder llevar a cabo las cosas, pues definitivamente es posible que puedan incursionar en más de estos, digamos, puntos de la base de la pirámide, ¿no? De formas de responder estos riesgos y oportunidades. Y bueno, pues básicamente hasta ahí está. Digo, este es al menos en el plano conceptual. Creo que hemos dejado un poquito más claro cómo se puede digerir, qué produce y que realmente puede hacer cosas pues, normalmente operativas y funcionales. Entonces, vamos a ver algunos casos que al igual nos van a ayudar a repasar el ciclo de inteligencia y al igual creo que a muchos de los que nos pudieran estar escuchando, buenos colegas, les pueda servir también como una guía, casi un cheat sheet, para que puedan también llevar esto a cabo en sus organizaciones o bien en el plano personal, ¿por qué no? Solo como un experimento más para entretenerse. Pero bien, vamos a ver esa aplicación de casos de ciberinteligencia. La primera cosa, dijimos que había una fase de planificación y dirección. Entonces, básicamente es cómo hacemos la agenda de riesgos que nos va a permitir conocer cuáles son los objetivos de información y análisis. Y obviamente tenemos que empezar de arriba hacia abajo. Las abstracciones en este tipo de sentidos funcionan mucho y aquí pues al menos les presento este tipo digamos, diagrama que nos pudiera dar al menos un cheat sheet de los riesgos y oportunidades o bien las categorías macro y a nivel medio en las cuales se pudieran basar para generar esos riesgos y oportunidades.
Recordemos, hasta aquí tenemos simplemente el entendimiento de cuáles son las preocupaciones en términos de negocio o los términos de las amenazas cibernéticas que se tienen hacia el negocio. Después de conocer estos riesgos y oportunidades, es que ya podemos empezar a definir los objetivos de información y análisis. Y comentamos, todos estos objetivos de información y análisis en materia de ciberseguridad deben de ser instrumentables a través de los distintos brazos o aparatos o procesos con los que se realiza la gestión de la ciberseguridad. Y bien, dicho esto, veamos una serie de estos objetivos de información y análisis y a la vertical de ciberseguridad a la que nos estamos haciendo referencia, donde se van a estar implementando. No quiere decir que podemos tomar todos, tomemos únicamente los que nos hagan sentido y los que nos hagan valor. Y recordemos, al igual que las fuentes que tienen un ciclo de vida, también los objetivos de información tienen un ciclo de vida. Estos van cambiando. Obviamente ahí va a haber requerimientos de información y análisis que sean ad hoc. Y también el enfoque que tenemos, algunos se pueden ir a suspender un momento, otros se vuelven a replantear, otros se eliminan por completo, otros son integrados con otras tecnologías para que después tengamos otras estrategias y hagamos más casos de uso. Entonces hay que siempre prever eso, que las fuentes como los casos de uso, o más bien estos objetivos de información y análisis, que son finalmente los casos de uso para las verticales de ciberseguridad, pues básicamente cambian a través del tiempo y pues no es frustrante, sino más bien es parte del reto que se tiene para poder llevarlos a cabo y pues siempre tener ese contexto del riesgo que es sumamente dinámico. Pero bueno, vamos a suponer que elegimos algunos y vamos a ver cómo estos los puedo llevar hasta la siguiente fase, que es cuando empiezo a producir un plan de búsqueda. Y no solo eso, vamos a ver también cómo se verían ya incluyendo más fases hasta la ejecución, explotación de la misma inteligencia. Pero esto al menos porque tenemos tiempo contado y queremos también escuchar preguntas para que todos se lleven aquí algo bueno. Entonces, veamos este primer caso en el que ya integramos plan de búsqueda, pero también nos estamos yendo hasta la fase final, que es la explotación. Y bien, pensemos que hemos elegido dentro de la agenda de riesgos una preocupación sobre fraude externo. ¿Ok? Entonces, esta frente de preocupación de fraude externo, vemos que se puede atender a través de este brazo de gestión de ciberseguridad, que es la seguridad de las operaciones, que es básicamente donde yo tengo todo lo que puede controlar el perímetro y también todos estos sensores que yo les instalo a los equipos como antivirus y demás. Entonces, el objetivo de información y análisis que también ya teníamos planteado en la anterior hoja, en este menú, que también es un buen cheat sheet para quien quiera hacer algo en casa, pues decimos, bueno, pues es que yo quiero investigar campañas de phishing. En lugar de que yo me espere a que me lleguen, que es yo solamente voy a responder o reaccionar, mi postura va a cambiar. Yo quiero empezar a ser proactivo y conocer qué campañas hay afuera que pudieran llegar conmigo o que incluso pudieran ser relacionadas a mi organización, ¿no? O en nombre de mi organización. Y bueno, el escenario de amenaza básicamente es que alguien, en este caso, un empleado, recibe un phish y pues básicamente es eso, ¿no? Nos preocupa que un empleado reciba un phishing relacionado con COVID-19. Ahora, el detonador va a ser que cuando conozcamos algo público sobre un phishing que tenga esta temática o nos lo reporte un empleado, hagamos una línea de acción que va a ser bloquear ciertos indicadores que vamos a descubrir en el plan de búsqueda. ¿Ok? Y bien, obviamente el objetivo del plan es que a partir de estos indicadores de compromiso o del atacante o maliciosos que estamos conociendo del mundo público o que estamos nosotros reconociendo a través del plan de búsqueda, pues los podamos simplemente implementar a través de esos controles que bloquean. Y bien, gracias, estamos más tranquilos que a alguien pues, no le va a llegar un correo o minimizamos un poquito ese riesgo de una manera más proactiva, ¿no? Y bien, vamos a pensar que alguien conoce de un phish o nos comparte el mensaje que le llegó a su buzón. Y pues obviamente este mensaje al momento en que lo vemos contiene una liga, un dominio, un .com, algo a donde nos están llevando, ¿no? Pensemos que ese dominio es real, es único para este fraude, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de la Energía, ¿no? .com, ¿no? De alguien que quiere cobrar en nombre de la CFE, ¿no? O de cualquier otro servicio público, como por ejemplo los tributarios o bien de los municipales, o cualquier más, ¿no? Entonces, al momento en que yo agarro este dominio y yo empiezo a hacer búsquedas de él, por ejemplo, a través de los motores de búsqueda,
a través de, por ejemplo, los cachés históricos como el Wayback Machine, o por ejemplo a través del historial del registro del mismo dominio y qué datos han registrado, de nombres, direcciones, etcétera, han registrado, pues obviamente es posible poder hacernos una mejor idea de la superficie de ataque a la que estamos siendo expuestos. Y lo voy a poner de esta manera. Si yo conozco que Juan Pérez, hacker, ha registrado este dominio, pues yo también quisiera conocer qué otros .coms ha registrado Juan Pérez, hacker, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es suficiente con conocer el que a mí me llegó o llegué a conocer en algún momento, sino todos los que con esa identidad Juan Pérez, hacker, fue a registrar para hacer este tipo de deidades. Entonces, ¿qué nos ayuda no solamente a bloquear dominios o buzones sospechosos, sino también sitios sospechosos? ¿Ok? Y no solo eso, pues también ya tenemos el conocimiento de nombres de usuario a través de los buzones de correo y otras cosas más que nos hacen tener también un perfil de quién es el atacante. Esto siempre es importante, aunque suene gracioso. Considero que es siempre importante ponerles un nombre a las cosas, aunque sea por ponerlo en el archivo, ¿no? Al final es más fácil que recordemos que se llamaba Juan Pérez Hacker, como el ejemplo que acabamos de comentar, a que se llame 158.14.10.120, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? Pero bien, este ejemplo creo que nos da un poquito más del entendimiento de cómo se realiza este plan de búsqueda y cómo se integra para hacer operativo todo lo que llegues a recolectar del mismo. Obviamente hay una cierta labor de poder ver que todo esto lo podamos instrumentar para no dañarnos en el proceso. Un ejemplo es que, por ejemplo, el .com que esté utilizando Juan Pérez Hacker sea nuestro .com. Definitivamente no nos vamos a autobloquear, ¿no? Pero bien, veamos un siguiente caso. Muy similar, pero en este caso, y creo que es muy correcto este ejemplo para el sector público, hay mucha necesidad de apoyo con el COVID, ¿no? Ya sea por prórrogas, ya sea porque hay un apoyo monetario o en algún tipo de materia, ¿no? Entonces, veamos todo este caso, pero va en ese sentido. Básicamente, de la agenda de riesgos, el tema que nos preocupó era la imagen que tiene la organización y precisamente el riesgo que veíamos era de un uso de marca o canal, es decir, que alguien simplemente ofrezca las cosas a nombre mío, sea o no una persona autorizada para hacerlo, ¿no? O que yo le haya dado mis productos o servicios, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente se convierte en un caso de uso que podemos operativizar también en la seguridad de la operación y pues obviamente está asociado al objetivo de información análisis del riesgo reputacional. Entonces, debajo de esto, nuestro escenario de amenaza es eso, que hay un apoyo a clientes fraudulento, por la vía que sea, por phishing o por redes sociales, que también es algo muy normal en nuestros días. Entonces, la línea de acción es que a partir de que se llegue a monitorear y detectar o que nos lo reporten, pues hagamos también un plan de búsqueda para poder hacer algo que nos va a ayudar a hacer más bloqueos o a tomar una acción pertinente de seguridad contra esa amenaza. Y en este caso tenemos dos frentes. Una vez más, una cosa es phishing y podemos recuperar todo lo mismo que hicimos hace un momento. O la otra, pensémoslo también a través de lo que pasaría en red social. Y en la red social es, bueno, pues déjame, si yo conozco tu correo, pues déjame ver en qué redes estás inscrito, ¿no? Porque pues si utilizaste el mismo correo, lo voy a conocer, ¿no? Déjame busco tu correo también en servicios de Google, en noticias, pues qué estás haciendo, ¿no? Y no solamente en redes sociales o el mundo del motor, ¿no? Pensemos también en otros servicios, como por ejemplo un Mercado Libre, un eBay. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Qué tipo de cosas está comprando? ¿Qué tipo de perfil tienes? ¿Es alguien serio o no es? ¿Qué intenciones tiene, no? Entonces, al final del día, todo esto nos permite no solamente encontrar un perfil de una red social o un fiche específico, sino que nos permite encontrar una cantidad de identidades que pudieran formar parte de la superficie que este atacante emplea para poder hacer fraude hacia otras personas, que pudieran o no ser realmente del interés de la organización, pero al momento en que utilizan nuestro nombre, pues es importante que metamos mano ahí, ¿no? Pero bien, vamos a pasar a un tercer caso y va a ser muy similar para los temas del COVID. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nos vamos a casa, puede que pues no tengamos muy presente algunas herramientas que quizás al momento de trabajar de manera remota, pues se conviertan en indispensables. ¿Qué tal, por ejemplo, aquellos servicios para poder compartir archivos o almacenarlos y poder de esa manera trabajarlos?
Pues bueno, pues pensemos que al momento en que algún empleado o algún colaborador llegue a hacer un uso simplemente por no tener presente cuáles son las herramientas, pues puede que se produzca una fuga de información para la organización y esta pudiera ser también severa. Entonces, también regresando a la pregunta, ¿es fácil de implementar o lo pudiera hacer alguien que no tiene necesariamente para comprar la super solución o algo así? Claro que sí. Y este escenario precisamente aborda también parte de esas estrategias que ya van más allá del ciclo, ¿no? Y bien, veamos el caso. Dentro de la agenda de riesgos, era una preocupación que se trataba de la fuga de información de la organización. Y en este caso, pues el frente operativo de ciberseguridad que va a atender esa preocupación está en la respuesta a incidentes. Y bueno, para eso pues vamos a hacer un plan de búsqueda que pueda detectar ciertas exposiciones de datos indebidas que lleguen a presentarse en el mundo público. ¿Ok? Entonces, precisamente nuestro detonador es que se presente esa identificación y validemos que esas ciertas palabras clave que conocemos únicas de la organización o acrónimos o cualquier otra cosa específica que sea textual, pues nosotros podamos saber si es que se presenta ante un motor de búsqueda como un nuevo resultado. Y bueno, casi todos los motores de búsqueda tienen un servicio de alertas o de eventos hacia el usuario de manera custom. Y en este caso empleó a Google, pero pudiera ser Yandex, pudiera ser cualquier otro motor que ustedes conozcan, ¿no? O incluso Baidu. Entonces, estos servicios de alertas, pues básicamente les provees una serie de palabras o de expresiones regulares y también, pues simplemente un tiempo de búsqueda, ¿no? Ya sea que lo hagan cada que sale o que sea cada semana y pues lo mismo para el tiempo en que tú quieres recibir correos sobre esta ocurrencia, sea que lo quieras por ocurrencia o que lo quieras un resumen diario o semanal o mensual. Básicamente es gratuito, lo pueden utilizar. Y bueno, este caso de uso básicamente hace eso. No necesariamente estoy esperando que una persona me lo diga, pero pudiera ser un trigger o detonador de este caso. Realmente nuestro punto fuerte es utilizar un motor de búsquedas y sus alertas, o múltiples motores, para poder conocer no un target específico de un sitio como OneDrive o Dropbox, sino cualquier servicio que hospede archivos y que presente en su índice cosas que sean de mi organización, pues yo al menos saber si es mío o no y hacer algo al respecto, ¿no? Obviamente pensemos que este plan de búsqueda pudiera verse para otras cosas. Imaginemos que otra parte de la agenda de riesgos, no en el plano de la ciberseguridad, pero en el plano de la seguridad física y la integridad de las personas, pues nos interesa alguien de la organización, sea un equipo, personas, alguien de alto perfil. Obviamente este tipo de cosas pueden también combinarse a la ciberseguridad. Sí, qué bueno que vigilemos a la persona, su domicilio y que nadie se está acercando a ella, pero también podemos vigilar su perfil y su salud en el mundo digital. Y finalmente eso también nos da huella de otros tipos de amenazas que no se están presenciando en el mundo físico, pero no hace falta saber que pueden aparecerlo después de presentarse en el otro mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente hasta aquí estamos discutiendo estos tres casos de uso que nos parecen bastante relevantes para poder explicar el concepto de inteligencia. Obviamente podemos demestificar que no es un concepto de espionaje, podemos decir que no es un concepto complejo, que no necesitamos millones para poder llevarlo a cabo y que finalmente podemos seleccionarlo únicamente aquellas inquietudes de información y análisis que son de nuestro interés para el aprovechamiento de las oportunidades o bien poder afrontar los riesgos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de nuestro auditorio? Bueno, al parecer, a ver, hay por ahí algo. Pudiera haber, a ver. Muy bien. Pues bueno, la pregunta dice, ¿cuándo y qué tan importante es la atribución dentro de la ciberinteligencia de amenazas? La atribución es difícil. Primero, la atribución es un concepto de quién fue, ¿no? ¿Quién lo ocasionó? ¿Quién fue el autor intelectual, ¿no? Y muchas veces, a veces ni lo vemos, a veces es solamente quién fue quien el ejecutor, ¿no? Entonces, la atribución a las maneras que nosotros tengamos para poder vincular la atribución, y esto es importante, la atribución en este contexto no es
a Juan Pérez Hacker, si es que alguien llegase a llamarse así en la vida real, sino más bien a ese seudónimo que nosotros le pusimos y listo, ¿no? Pues ese es un seudónimo muy complejo, pero pudieran ser otros, ¿no? Y bueno, al poder relacionarlo a este seudónimo de qué actor de amenaza es, podemos realmente hacer una introspectiva de las capacidades y obviamente de las tácticas y procedimientos que emplea para poder lograr sus cometidos y cuáles son sus cometidos, ¿no? Una vez más, si yo supiera que Juan Pérez Hacker está en mi red, a mí me interesaría saber quiénes son las víctimas de Juan Pérez Hacker, porque muy probablemente pudiera ser alguien de mi industria. Entonces ahí pudiera ya desde ahí importarme, ¿no? Sin conocer a Juan Pérez Hacker, solo saber que a alguien de mi industria le pasó algo, pues pudiera ser algo importante. Y por otra parte también, si es que está aquí adentro o le puede pegar a mi industria, es ¿qué le hace a la industria? Ah, pues es que te roba por SPAY o Speed. O, es que fíjate que te mete ransomware y luego te anda pidiendo dinero. O es que fíjate que llega de esta forma y te quiere afectar en tu confidencialidad, integridad, disponibilidad. Entonces, ¿cuál es realmente la importancia? Es el tiempo en el que lo estás conociendo, ¿no? Y las posibilidades que esto representa en términos de una amenaza, ¿no? De un riesgo a la organización. Y pues al conocer eso antes de que ocurra, pues estás a tiempo de hacer algo para prevenir o minimizar que cuando ocurra, pues realmente te deje en la ruina, ¿no? Esa creo que es la importancia de tener una noción de la atribución en el contexto de la accionabilidad. No sé si por allí hay alguna otra pregunta. Quizás una buena pregunta, ¿no? Si se puede aplicar al hacer una especie de freelancing. Pues bueno, se puede hacer por el freelancing de uno, por supuesto, como por ejemplo, pensemos en algo que cualquier organización marcaría, ¿no? Yo quiero conocer quizás mi reputación o quizás cuál es la percepción que se tiene pública de mí, ¿no? Y esto ya es, digo una vez más, no estamos hablando precisamente hablando de ciberseguridad, pero sí estamos hablando del mundo digital y casos de uso normales que fácilmente pueden llegar a la ciberseguridad también, ¿no? Con algunos ajustes. Pero bueno, cosas como el análisis de sentimiento y si donde yo aparezco mencionado sea negativo o positivo, definitivamente me ayuda a conocer qué tipo de noción tiene el público ante mí, ¿no? O igual, vamos a pensar ahora sí en el contexto de freelance y no tanto en Facebook. Oye, pues yo tengo estas publicaciones, pero yo quiero conocer un poquito más la analítica de cuál es la percepción de mis publicaciones, cuáles pegan más, qué tipo de palabras. Pues obviamente podemos hacer un análisis que nos lleve a ello y obviamente ahora sí que áreas de conocimiento para ello, si bien en este caso no necesariamente son cyber, pues nos llevan a entender que sí hay una aplicabilidad hasta para individuos que sean profesionistas, freelance, ¿no? Pensándolo ya en el plano cyber, pues obviamente quieres saber cuándo es que alguien utiliza tu nombre para ofrecer cosas que tú no haces, o quizás involucrarte en cosas que quizás tú no compartes o verdaderamente no has hecho profesionalmente. Todo eso también es importante. Y pues bueno, en algún momento alguien profesional que sea independiente y no quiera realmente comprometer su carrera profesional por completo, pues pudiera también darle un margen de noción de qué hacer al respecto, ¿no? Pero bien, ¿qué más tenemos por aquí? Veamos si hay preguntas. Dice, ¿qué tan complicado es obtener información accionable que se pueda traducir al equipo ejecutivo para demostrar valor al realizar CTI? Bueno, eso es muy interesante y creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Creo que la manera no ideal, que es la que voy a platicar, es cuando tú trates de ver un ROI sobre el mundo de la inteligencia y este se hace mucho más complicado cuando se trata de objetivos de información de análisis que sean muy abstractos o básicamente mientras más estratégico, pues no te puedo prometer mucho, ¿no? Más que una mejor posición para la toma de decisión, ¿no? Siempre y cuando te lo entregue en tiempo. Pero bueno, eso creo que, dicho esto, ¿no? Si es que tratamos de defender la operación de la ciberseguridad por cuántos indicadores u observables que pude recolectar fueron buenos o accionables y cuántos no, y de ahí le pongas un peso y centavo, definitivamente no.
Creo que la manera más fácil de poder hacer entender a un público ejecutivo o C-suite, o bien tomadores de decisiones sobre llevar este tipo de objetivos a cabo, pues sería básicamente sobre los objetivos que sean del análisis de riesgo y quizás también aquellos de prevención de fraudes, porque pues existe una apropiación de los activos de la organización y eso es fácilmente entendible como algo de riesgo, ¿no? Como un robo, básicamente. Entonces, creo que es más a través de estas últimas verticales de los objetivos de información análisis, dentro de todo esta agenda de riesgos, que es más fácil poder llegar a un alto nivel de la organización y crear sensibilidad a pesar de que estemos hablando de un tema sumamente técnico. Muy bien, excelente. Qué bueno, qué participación. No sé si por ahí tenemos tiempo para una pregunta más. Al parecer, sí, todavía tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Quién más se quiere aventar al ruedo? Ya saben, no hay pregunta mala y por supuesto que pues platicar de esto no siempre es gratis para todos. Entonces, por favor, aprovechen al máximo. Pues bueno, digo, es muy posible que, bueno, mira, pues por ahí algún tema de lecturas y recomendaciones. Pues bueno, básicamente en muchas partes de esta presentación mencionamos algunas de estas referencias clave, empezando por la parte de los marcos teóricos que delimitan el análisis para producir estos entregables de información y análisis de Intel, ¿no? Entonces yo diría que al menos para la parte operativa estaríamos, y en ciberseguridad, serán estos tres modelos, que sería básicamente el de STIX. Detrás de este, quizás ahondar un poquito más a qué le pasó a Styx, se quedó o no con Mitre, quién se lo llevó y posteriormente qué le pasó a toda esta terminología, quién la está estandarizando. Recomendaría que visitaran Cybox, que básicamente es un proyecto del Reino Unido que básicamente está estandarizando los dominios de conocimiento y la jerga, que va a ayudar en algún momento también a apoyar a Styx y a otros estándares para poder de alguna manera normalizar la jerga de inteligencia y estándares para comunicar estos observables. Pero bueno, el modelo diamante también es muy bueno, aunque realmente está acotado a las víctimas, creo que lo más interesante es verlo en el mundo funcional. Si es que lo vemos aplicado en reportes de inteligencia que nos hablen de amenazas, de las tantas que hay allá afuera, es también muy interesante y pues creo que es una buena forma de practicar o incluso indagar en los tipos de capacidades, a qué se refieren, qué son, ¿no? Y pues con eso, pues definitivamente al leer otros reportes más, pues es bastante enriquecedor y te da un entendimiento de quizás el nivel de complejidad o comparativa entre amenazas mismas, ¿no? Y bueno, pues lo mismo la cadena de ataque, pues si bien la clásica es de Lockheed Martin y eventualmente Malone de FusionX empezó a extenderla, hay muchas más cadenas de compromiso. Creo que destacan mucho las de FireEye, que pues básicamente tiene un ciclo continuo como de poder tener digamos, persistencia dentro del ataque y no necesariamente estar activa, sino que ese ciclo de persistencia pudiera estar durmiente una amenaza, ¿no? Entonces, simplemente hay más variaciones de amenaza. Definitivamente debe haber presentaciones de muchas partes donde nos integran muchas de estas. Creo que todas son válidas. Y al final del día no está de más conocer otras visiones sobre la dinámica que describe una amenaza. Creo que al menos esto es en el plano operativo de ciberseguridad. Para otros, quizás en el plano táctico, pues bueno, definitivamente hay muy buena literatura de O'Reilly. Recomiendo Data Driven Intelligence o incluso Security, bueno, Data Driven Security, que es más en torno a la visualización. Creo que eso añade mucho a poder tener a alguien en el plano táctico que permita procesar fácilmente todos estos distintos reportes y objetivos de información análisis. Y bueno, ahora sí que para la parte estratégica, bueno, todo lo que sea estos libros de inteligencia, de Tirando Blanche me parecen muy excelentes. Son muy buenas recopilaciones, básicamente de la Academia Española. Pero en caso de que alguien esté interesado en la parte de la Academia Mexicana o casos de uso de inteligencia, sobre todo en la seguridad, hay alguno que publicó por ahí el INACIPE en conjunto con el ITESM, que precisamente habla de sistemas de seguridad pública y de inteligencia para la toma de decisión, que también lo recomiendo ampliamente. Y pues bueno, ya cualquier otro curso también en escuelas, ¿no? De gestión pública que sean en torno a temas de inteligencia, pues obviamente van a ser totalmente estratégicos, nadie se mete en un tema particular de análisis, pero no está de más conocer también cómo es que podríamos, si bien conocer parte de estas técnicas de cómo de hacer un análisis de riesgo,
pues quizás más en términos formativos, cómo seleccionar tu modelo de análisis de riesgo, cómo incluso darle mantenimiento si es que hay otras variables que no sean necesariamente de ciberseguridad, ¿no? O incluso cómo poder abordar otros objetivos de información y análisis, porque, bueno, un 95% de estos van a ser tácticos operativos y enfocados en las amenazas, pero realmente poder aportar ese 5% de temas de ciberseguridad que están orientados hacia el mundo de las oportunidades son pocos. Entonces también es un arte hacer ese tipo de cosas. Y bueno, pues espero eso responda un poquito más la pregunta de manera completa. Y pues bueno, creo que prácticamente ya llegamos a la curva final de esta cápsula que ha sido de bastante interés de ciberinteligencia. Definitivamente espero que estas diapositivas les sirvan para poder hacer algo funcional en casa, o al menos, ¿por qué no practicar algo para que veamos qué esfuerzo representa cambiar a una postura proactiva, no de manera absoluta, pero sí en algún tema particular de nuestro interés? Y por supuesto, tratemos de atenderlo en una instancia de conocimiento que sepamos que dominamos. Por supuesto que si no, pues atendamos a fuentes que nos puedan sintetizar y hagan ese conocimiento fácil de digerir y ahora sí que entendible para nosotros o la audiencia a las que nos queremos dirigir. Y pues bueno, a todos los asistentes y por supuesto los compañeros que están asistiendo, a todos les agradezco mucho su participación y su asistencia. De parte del equipo de Metabase Q estamos bastante contentos de poder brindar este conocimiento a todos y en verdad esperamos que les sea de mucha utilidad en cualquiera de las situaciones que se lleguen a presentar en sus organizaciones. A todos muy buena tarde y un abrazo de sana distancia. Hasta luego.